Buenas tardes, yo soy el contador público certificado Luis Rodolfo Cendejas de la Torre, miembro del Colegio de Contadores Públicos de Reynosa y miembro de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del propio Colegio de Reynosa y de la región noreste del Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy me voy a permitir plantear ante ustedes un tema que me parece interesante en estas épocas. El tema es el relativo a la reducción o no del salario base de cotización ante el Seguro Social, derivado de los procesos de convenio de reducción de salarios que algunas empresas han celebrado con sus trabajadores, o del denominado paro técnico que en algunos casos está contemplado en los contratos colectivos de trabajo de otras entidades. Esto parte a raíz de la pandemia de COVID-19, en la que muchas empresas se han visto la necesidad de detener su operación o reducir parcialmente esta operación, y para poder mantener las fuentes de trabajo de sus empleados, y a raíz de la disposición del gobierno de mandar a la gente a descansar con goce de salario, se ha visto la necesidad de utilizar estas figuras para poder mantener la viabilidad económica de las entidades. Cabe señalar que la Ley Federal de Trabajo no contempla ninguna de estas figuras en su articulado, y en la Ley de Seguro Social pues tampoco se contemplan estas figuras, puesto que no es la Ley de Seguro Social no es la adecuada para legislar sobre relaciones laborales. La Ley Federal de Trabajo, sin embargo, sí establece que en ningún caso el salario que se pague a un trabajador puede ser inferior al salario mínimo del área económica geográfica en la que se encuentre. Y por otra parte, la Ley de Seguro Social establece que en ningún caso se podrá cotizar menos de un salario mínimo al Seguro Social en el caso de los trabajadores. Ahora bien, aquellas empresas que han utilizado las figuras del paro técnico o el convenio de reducción de salarios se encuentran en la disyuntiva de presentar o no los avisos de disminución de salario al Seguro Social, y a partir de qué fecha, en caso de presentarla, surtirían efecto. Es el artículo 34 de la Ley de Seguro Social la que establece que en el caso que alguno de los elementos que se conforman parte del salario del trabajador se vea modificado, es obligación del patrón presentar la modificación del salario base de cotización del mismo. Si bien en este caso estamos hablando que la modificación surtiría efecto sobre uno de los elementos denominados fijos del salario, lo que es la cuota diaria, entonces la ley señala que el plazo para presentar dicha modificación serían 5 días a partir del hecho generador. ¿Es viable la presentación de una modificación de salario descendente? Considero que no solamente es viable, sino además es obligatorio, puesto que el propio artículo 34 establece que es obligación del patrón presentar dentro de los plazos señalados una modificación de salario cuando cualquiera de los elementos que lo conforma se vea modificado. Y toda vez que el propio artículo no señala si estas modificaciones pueden ser ascendentes o descendentes, debemos suponer que cualquier cambio, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es procedente su presentación. De ahí sería la conclusión de que no solamente es viable, sino además es obligatorio la presentación de los avisos de modificación de salario descendentes cuando las empresas se encuentren en paro técnico o hayan celebrado un convenio de reducción de cuotas, de salarios, disculpen ustedes, un convenio de disminución de salarios. Y esto se tendría que llevar a cabo, esta modificación, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del momento en que se generó esa modificación, y debería de surtir efectos durante todo el plazo que el trabajador esté cobrando con un salario disminuido. En el momento que el trabajador se reincorpore o la empresa empiece a pagar salarios completos, se tendría que presentar nuevamente una modificación salarial, en este caso regresando a sus ingresos ordinarios del trabajador. Por ende, las empresas pudieran obtener un ahorro en el pago de cuotas obrero-patronales si aplican correctamente la propia Ley del Seguro Social. Para cualquier duda sobre este tema,
cualquier miembro de la Comisión Representativa de Organismos de Seguridad Social de la CROS del noreste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, estamos a su disposición para poder ahondar sobre el mismo. Gracias y buenas tardes.